Las pesadas y grises nubes se cernían sobre la ciudad, mientras Karina se sentaba en una mesa del restaurante. Jugaba con su pie, observando a las personas que la rodeaban. En ese momento, el mundo entero parecía estar a sus pies, como si el restaurante entero hubiera sido creado para el encuentro de hoy. Quería quedarse allí para siempre, observando la rica vida de los demás, disfrutando de los momentos por venir. Ella vio a su amado, Antón, saludándola desde lejos mientras se quitaba la chaqueta y hablaba con una mujer que le entregaba un boleto. Karina sentía la punzada de celos incluso ahora, aunque había conseguido a Antón con gran dificultad. Él era un hombre establecido y seguro de sí mismo, listo para sacarla de la vida desastrosa que tanto detestaba. Cada vez que recordaba la pesadilla en la que había vivido, sentía un apretón en el pecho y una sensación de desesperanza que crecía con fuerza renovada. «Tengo una propuesta asombrosa para ti», dijo Antón, sonriendo ampliamente, con todos sus dientes brillando bajo las luces del restaurante. «¿Me casarás?», preguntó ella con una sonrisa, pero él solo se rió. Capturó la atención de todos a su alrededor. No, tú te las arreglarás sola con eso. Primero resuelve lo de tus dos maridos. Supuestamente no está permitido», dijo, riendo de nuevo. Karina forzó una sonrisa. No estaba contenta con su reacción ante una broma inocente. Estaba dispuesta a perdonarle incluso esa reacción, pero el fuerte sonido de su risa la dejaba en una posición incómoda. «¿Qué tal si dejas la escuela y tu trabajo y vienes conmigo a la capital?», dijo Antón en voz alta, golpeando la mesa con el puño. No le preguntaba, no la estaba convenciendo, simplemente afirmaba que ella debía hacerlo. Karina se quedó pasmada, observando atentamente sus reacciones, temiendo no tener tiempo suficiente para dar su consentimiento antes de que él hiciera otra broma estúpida que la dejara sin palabras. «¿Estás bromeando?», preguntó Karina. «No es una broma», dijo Antón, tomando su mano con ambas manos. «Nos iremos juntos, comenzaremos de nuevo. Solo imagina lo maravilloso que será cuando nada del pasado nos pese a ninguno de los dos». Karina imaginó vívidamente una vida lejos de su esposo y su hija, a quienes ya no amaba. Asintió con la cabeza y él aplaudió de inmediato, llamando al camarero para que trajera otra botella de champán, su favorito. Rápidamente, el vaso se llenó de la burbujeante bebida. Karina miraba a su amado y se imaginaba construyendo su vida junto a él, y todos los momentos del pasado que la atormentaban desaparecieron como un mal sueño. Antes del amanecer ya lo había planeado todo. Transferiré parte del negocio a la capital y me acomodaré adecuadamente. Si quieres, puedes ocuparte de tus propios asuntos. Podemos abrir un salón de belleza para ti y vivir tranquilamente a tu manera. Sin intrigas, sin niños tontos e inmaduros. Solo tú y yo, proclamó Antón, levantando su copa para brindar por su brillante y hermoso futuro. Ella asintió, temiendo arruinar los preciosos momentos que pronto la rodearían. Karina regresó a casa en silencio mientras el taxista ocasionalmente le lanzaba miradas furtivas y fruncía el ceño. Tenía que hablar con su esposo, persuadirlo para que la dejara ir sin hacer un escándalo. Después de todo, era él quien insistía en que Karina se convirtiera en madre. Desde el principio, ella había dicho que no sería una buena madre. Cuando la niña nació, Karina no pudo sentir ningún lazo maternal hacia ella. Las vecinas de la habitación le aseguraban que era temporal y que después del complejo de reanimación seguramente amaría su pequeño milagro. El tiempo pasó, las primeras sonrisas llegaron, pero las palabras y los pasos continuaban, pero Karina seguía cumpliendo con todas sus responsabilidades maternas como si fuera un autómata. «Detente aquí, junto a las puertas grises», dijo, señalando hacia la casa donde vivían con su esposo. En su posición, sería un pecado quejarse. Un esposo trabajador que no bebe, un ingreso familiar confiable para la vejez gracias al próspero taller de joyería de su esposo. Vive y sé feliz. Pero ella no podía encontrar la alegría estando cerca de un hombre que no amaba
y una hija que seguía siendo una extraña para ella. Se mudaron aquí a las afueras de la ciudad con esperanza de acercarse más el uno al otro, pero dudo que él supiera que su esposa tenía un amante y que la idea de acercarse no tenía lugar. Karina se sentó a la mesa, apoyando la cabeza en las manos, sumida en un silencio total, repasando en su mente las diferentes formas en que podía hablarle a su esposo. Pero ante la negativa reacción que anticipaba, llamó a la vecina y le pidió que cuidara a la niña esa noche. Transfirió dinero a su cuenta y se sentó, esperando a su esposo, quien pronto estaría llegando a casa. Parecía que el mundo entero dejaba de existir en ese momento. La puerta se cerró de golpe y entró su esposo, Egor, como siempre de mal humor, completamente absorto en su trabajo. Parecía que a este hombre no le importaba nada ni nadie más que su trabajo, que había capturado completamente su mente y sus pensamientos. Imagina, hoy vino una mujer diciendo que necesitaba restaurar un amuleto, pero que dejara las marcas en la tapa. ¿Cómo se supone que debo hacer eso? Ella piensa que simplemente lo tocaré con agua bendita y todo estará arreglado. Son ideas extrañas, en serio. Contaba Egor, entrando a la cocina. Karina colocó varios platos de comida que había ordenado del pequeño restaurante local, ya que no tenía intención de cocinar ella misma. Su esposo frunció el ceño descontento, pero no había nada que pudiera hacer, especialmente ahora que tenía tanta hambre después del trabajo. Mañana vendrá un tipo solo. Quiere ver el taller. Parece que quiere organizar una franquicia con nosotros. No serían malos ingresos si lo piensas. Por otro lado, podría ser un golpe para nosotros. Egor, por favor, deja de hablar. No puedo soportar más sobre tu trabajo. Nuestra relación se ha ido cuesta abajo debido a eso, dijo Karina con voz angustiada. Tienes que decidir. ¿Tu esposo en casa cada vez o dinero para la familia? Egor estaba insatisfecho porque sabía que esta conversación terminaría en una pelea para ambos. Después de todo, su relación claramente había sufrido grietas. Karina se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Luego pronunció una frase que heló la sangre del hombre. He decidido que necesitamos divorciarnos, dijo en voz baja, como si le estuviera dando tiempo para asimilar las palabras que flotaban en el aire. Naturalmente, ya no tenía apetito. Él apartó la mirada hacia su esposa, que caminaba de un lado a otro por la cocina. ¿No ves que todo entre nosotros ha terminado? Ya no estamos juntos como antes. Todo lo que hablas es sobre tu trabajo. No puedo estar en una relación donde siempre estoy en segundo lugar después de tu maldito taller de joyería, gritó Karina. Luego golpeó la mesa con el puño, pero rápidamente lo retiró contra su pecho cuando él intentó tomar su mano. ¿Qué tal si vamos juntos de vacaciones? Pasaremos tiempo juntos, discutiremos todo adecuadamente. Tenemos una niña y hay que cuidar la casa. Además, las renovaciones aún no están terminadas. ¿Cómo voy a ganar dinero para todo esto si me quedo en casa contigo? Simplemente no me escuchas, dijo Karina. Luego se volvió de nuevo hacia él. Tengo otro hombre. Quiero irme con él. Esta frase resultó aún más aterradora que la anterior. El hombre, como aturdido por un trueno, se quedó mirándola, incapaz de apartar la mirada de su esposa. Sus palabras eran más aterradoras para él que una tormenta en un campo de trigo desnudo. Pensó que ella había inventado un amante solo para influir en él, para herirlo, pero Karina nunca se molestó en decirle que era solo una broma tonta. Karina no estaba bromeando. La joven tomó su teléfono, envió un mensaje y comenzó a empacar sus cosas. Egor estaba sentado en una silla en la cocina, mirando sus manos, sin poder entender cómo la vida estaba tomando monstruosas proporciones. Ella estaba empacando sus cosas, a veces respondiendo mensajes de voz, pero sin poder entender las palabras. Egor salió al salón, cruzó los brazos sobre el pecho, mirándola, sin poder creer que su esposa, con quien planeaba pasar el resto de su vida a pesar de las discordias, se estaba yendo con otro. ¿Y qué hay de Polina? Polina. La vecina se encargará de ella esta mañana. Le transferí el dinero. Tienes tu propio taller. La casa es buena, no se desmoronará.
Tienes que criarla y yo empezaré de nuevo, sin compromisos, sin ser siempre la madre. No más luchas eternas por un lugar bajo el sol, dijo Karina, demostrativamente cerrando la maleta, sentándose encima y solo entonces pudo cerrarla. 4 maletas estaban paradas junto a la puerta, mientras ella esperaba la llegada de su amante. Finalmente, salió a la calle, donde un coche bastante caro la recogió y se alejó rápidamente. Egor se quedó junto al patio durante varios minutos, que le parecieron una eternidad. Simplemente miraba el lugar donde estaba estacionado el auto. Y ahora no había absolutamente nada. Regresó a la casa, mirando al vacío. Comenzó a poner orden, ya comenzando a encontrar las palabras para explicarle a su hija la ausencia de su madre. Egor no pudo conciliar el sueño, sumido en sus propios pensamientos. Todo saldría bien. Esos problemas se resolverán gradualmente, ya verás, decía un amigo cuando hablaban de problemas de la vida. Egor no soportaba quejarse, pero Fiodor tenía razón. La vida a menudo te golpea cuando parece que todo está bien, pero la niña se acostumbrará. La ausencia de la madre y el proceso de divorcio lo resolverán de alguna manera. Sabes que estas cosas no pasan desapercibidas. Ella regresará, te lo aseguro. Vendrá arrastrándose hacia ti, de rodillas, suplicando que la aceptes de nuevo en la familia. Su amante la llevó lejos en un lujoso coche. La familia no es necesaria, dijo el hombre. El dinero es algo importante en esta vida. Pero eso no es todo, ya verás. Llegará ella, no de inmediato, no te preocupes por eso. Egor, sigue adelante. No es pecado quejarse. Tienes un buen ingreso, tu propia casa, una hija sana. Sí, claro, tienes razón. No hay motivo para quejarse. Repitió Egor en el mismo tono, pero no podía evitar culpar a su esposa. Hasta el último momento esperaba que cambiara de opinión, pero cuando llegó el día del divorcio, quedó claro que todo seguiría igual. Desde la mañana, Egor sintió que no tenía control sobre la situación. Aún esperaba la llamada de su esposa, que dijera que se había arrepentido y que quería criar a su hija juntos. Fue terriblemente estúpido. Podrían haber hablado, intentando resolver la situación para mantener a la familia unida, al menos por el bien de la niña. Pero la llamada nunca llegó. Afuera, una fina lluvia caía. Los autos pasaban uno tras otro como cajas monótonas en una cadena de montaje. Egor se detuvo frente al edificio. Entró, donde debían firmar por última vez y luego separarse para siempre. Olvidaron por completo la existencia mutua durante todo este tiempo. Karina nunca vino para estar con su hija. Nunca preguntó cómo se sentía, cómo estaba lidiando con la pérdida de su madre. Daba la impresión de que a Karina no le interesaba nada más que su propio placer, olvidando su pasado. Me alegra que no hayas puesto obstáculos y hayas venido. Mi vuelo es en 6 horas. No quería llegar tarde y luego volar en algún lugar en la cola, dijo Karina con voz insatisfecha. Durante estos meses había adelgazado, mejorado. Era evidente que gastaba mucho más dinero en su apariencia. Egor miraba a su ex esposa, pero no la reconocía. No era la misma Karina que una vez amó, con la que se casó y soñó pasar el resto de su vida. Sabes, me siento un poco avergonzada ante ti, pero de todas formas no me arrepiento de nada. Finalmente, he respirado la vida que siempre soñé, ¿entiendes? Finalmente estoy donde siempre quise estar. No puedes entenderme, Egor. Pero los dioses, ¿cómo estoy feliz ahora? Dijo Karina con los ojos brillantes, una sonrisa que, por alguna razón, lo irritaba. Apenas podía equilibrar su trabajo y la crianza de su hija, y ella presumía de finalmente sentirse feliz. No te guardo rencor. De todos modos, te dije desde el principio que no sería una buena madre. Pero todos ustedes me convencieron de que me arrepentiría si no tenía hijos. Gritaban desde todos lados que la maternidad era mi sagrado deber y todas esas cosas. Pero todos ustedes estaban equivocados y arruinaron mi vida, y ahora finalmente puedo vivir feliz, dijo Karina, saliendo y dejando atrás solo el olor de sus costosos perfumes de marca.
Por un momento, Egor sintió que estaba en un viejo jardín donde crecían las flores silvestres más diversas. Ya no los unía nada. Ahora eran extraños que una vez se habían prometido fidelidad y prometido estar juntos. Egor salió a la calle. Levantó la cabeza hacia el cielo gris. Las grandes gotas de lluvia caían sobre su rostro, goteando lentamente, creando delgadas y húmedas pistas que recordaban todos esos problemas que ahora tendría que resolver solo. Unos días después, Egor estaba de nuevo en su taller, discutiendo un nuevo y complicado pedido que debían completar. Pero entonces se abrió la puerta y apareció Nina. Al principio, se quedó inmóvil por un segundo. Miró fijamente a Egor y luego sonrió involuntariamente. «Qué sorpresa verte aquí», dijo Nina sinceramente, sonriendo a su antiguo joven, con quien solía salir antes de que él se casara con Karina. No se habían visto en mucho tiempo. Egor se alegró de verla. Nina era una joven amigable y regordeta, que siempre estaba interesada en nuevas esferas creativas. Se separaron por una tontería. Simplemente eran demasiado jóvenes para mantener una relación seria y duradera. Egor inconscientemente miró su mano y vio el anillo de matrimonio. «Lo siento, todos ya sabemos cómo va todo contigo y tu esposa», dijo Nina, amablemente, sonriendo amistosamente. «Todos obtienen lo que se merecen, Egor. Ella también lo recibirá. Es extraño que haya abandonado a su hija contigo. Eso es algo que realmente no puedo entender». Nina frunció el ceño y luego tomó la mano de Egor de una manera amigable. La sacudió varias veces y luego la dejó en sus manos. «¿Quieres que te presente a una chica maravillosa? No está bien que un hombre críe a una niña solo. Además, una madre estaría en tu casa, siendo una buena ama de casa. Definitivamente no como tu Karina. Y en general, Egor, es tu culpa. Deberías haber pensado antes de casarte con una mujer tan mundana, esperando que se convirtiera en una perrita doméstica. Mira, traje mi cadena para restaurarla». Ella sacó una cadena. Él examinó la joya, pero estaba completamente absorto en las palabras que ella había dicho. Y ella tenía razón. Desde el principio, Egor sabía que su esposa no era del tipo que se quedaría en casa cocinando borscht y esperando a su amante. Esperaba que, con el nacimiento de la niña, su esposa cambiara, se volviera más hogareña y tranquila, renunciara a sus ambiciones y metas futuras. Cuando terminó el pedido, le entregó el recibo a Nina, pero ella aún no se iba. Nina lucía preocupada, pero aún así sonreía tontamente, como si eso pudiera animarlo. «¿Quieres que hable con ella? Por lo que sé, está en Moscú ahora. Voy a ir allí la próxima semana y puedo encontrarme con ella y hablar, si quieres», dijo con sinceridad. «Para ser honesto, no creo que las conversaciones tengan algún efecto», dijo con preocupación mirándola a los ojos. «Ninguna conversación aquí va a ayudar, pero gracias por ofrecerte. Necesitas contratar a una niñera para tu hija, que esté contigo las 24 horas del día, ocupándose de la niña, educándola. Es suficiente ya con sobrecargar a la anciana vecina, que seguramente ya tiene suficientes problemas». Él estuvo de acuerdo nuevamente, pero temía mucho confiar a su hija a un extraño que podría hacer lo que quisiera mientras los padres no estuvieran cerca. Había visto demasiados videos donde las niñeras maltrataban a los niños. Era tonto aferrarse a tales miedos, pero tampoco podía ignorarlos. La niña era una criatura delicada con un hermoso carácter sensible. La partida de su madre ya había tenido un impacto negativo en ella, y ahora, con una nueva persona, simplemente se negó. Volvió a sumergirse en su trabajo, que ocupaba sus pensamientos y le permitía no concentrarse en todos esos problemas. Egor regresó a casa prometiéndose que definitivamente hablaría con la vecina. Ya habían tenido una conversación sobre la niñera, pero esta no había llegado a nada. La vecina ya estaba cansada de ser la niñera a tiempo completo, pero tampoco podía negarse a Egor, sabiendo en qué situación estaba. Para cuando Egor llegó, la niña ya estaba profundamente dormida,
abrazando con ambas manos a un gran gato de peluche que su madre le había traído una vez. Lo dejó como si fuera un juguete inútil. La niña se había enamorado de ese gato, especialmente desde que su madre dejó de aparecer ante ella. Egor, debería tener también mi propia vida. Entiendo que te resulta difícil y la situación es terrible si la miramos desde afuera, pero también soy una persona y necesito encontrar una manera de vivir. Incluso dejé de ir a mi apartamento en la ciudad porque tengo que cuidar a tu hija todo el tiempo. La quiero mucho, pero también necesitas entenderme. ¿Qué te parece si en la próxima semana encuentro a alguien que pueda ayudar? Tengo mis propios nietos a quien cuidar. Recuerdo perfectamente todo lo que has hecho por mi familia, Egor, pero realmente ya no puedo. No te justifiques, Vika. Estoy muy agradecido contigo. Si no fuera por ti, no sé cómo habríamos salido de esta situación, dijo el hombre sinceramente, antes de hacer un esfuerzo para sonreír. Quería que ella no se sintiera culpable. Quería mostrar que entre ellos todo estaba bien. Vika se sentó en una silla, mirando a la niña que dormía, y comenzaba a despertarse lentamente, aparentemente escuchando la voz de su padre cada vez menos en sus pesadillas. A ella cada vez le costaba más recordar a su madre, y llamaba a su madre cada vez menos. Háblale a Karina antes de que sea demasiado tarde. Todavía puede reconstruir algo de relación con su hija. Los niños tienen una psique muy maleable, pero recuerdan a las personas que los abandonan y rara vez perdonan a esas personas. Como madre, eventualmente lamentará lo que hizo, pero podría ser demasiado tarde ya, sugirió Vika. Egor simplemente hizo un gesto de desinterés, indicando que no era un tema para hablar. Estaba dispuesto a aceptar el divorcio y la familia destrozada, pero no podía aceptar la idea de que la madre biológica simplemente había abandonado a su hija y ni siquiera intentaba comunicarse con ella, ni siquiera preguntarle cómo estaba. Karina compartía en las redes sociales fotos de su vida feliz y despreocupada, donde todo era maravilloso y no había problemas. Cuanto más revisaba sus redes sociales, más repugnante se volvía la idea de que esa mujer alguna vez había sido su amada esposa. Egor tomó a su hija en brazos. Ella rodeó su cuello y se despidió adormilada de la anciana vecina. Vika también le hizo un adiós con la mano, y casi lloraba de pena al darse cuenta de que la niña estaba sufriendo debido a los errores de los adultos. Papá, ¿hablarás con Karina antes de que sea tarde? ¿Todavía puede? Preguntó la niña cuando su padre la llevó a dormir. No lo sé, Polina, logró decir antes de que la niña se quedara dormida por primera vez en mucho tiempo. Psicológicamente, separarse de su madre podría ser más fácil que admitir que su madre simplemente la había dejado y se había ido a comenzar una nueva vida en la capital con un joven amante. Egor continuó buscando en los sitios de clasificados en busca de una niñera adecuada. Pero hasta el momento no había encontrado a nadie adecuado. Incluso tuvo que recurrir a una agencia especializada. Esa noche, Egor perdió 2 llamadas de su vecina y ni siquiera las vio. Estaba apurado por llegar a casa. Prometió no llegar tarde nuevamente, especialmente porque hoy había tenido un día corto en el trabajo. La ciudad estaba llena de autos y el tráfico era lento en cada semáforo. Cuando finalmente llegó a casa, se quedó petrificado al ver a su vecina, que había salido llorando de su patio. Dios mío, no puedo encontrar a mi nieta en ninguna parte, me distraje. El corazón de Egor se encogió. Me recosté un momento y ni siquiera me di cuenta de cómo me quedé dormida. Él agarró su teléfono, se preparó para llamar a la policía y se echó una cuerda sobre el hombro y tomó una linterna grande por si acaso. Se había cambiado sus botas de senderismo y estaba listo para ir al bosque, pero de repente vio a su propia hija. La niña iba de la mano de una joven mujer. La mujer llevaba a Polina de la mano, mientras que un niño, aproximadamente de la misma edad que Polina, era conducido por la niña. Se notaba que la niña había llorado mucho. Sus mejillas estaban hinchadas y sus ojos enrojecidos. Apenas vio a su padre, corrió hacia él. Se lanzó a su cuello y lo besó innumerables veces en ambas mejillas. La vecina comenzó a llorar aún más,
disculpándose cada vez más y agarrándose el corazón con más frecuencia. Mi hijo y yo fuimos al bosque a recoger bayas cuando escuchamos que la niña lloraba. La encontramos. Está todo bien, soy enfermera retirada. La he revisado y está bien, dijo Basilisa amablemente. Me asusté un poco, eso es todo, agregó amablemente. Muchas gracias. Haré todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. No se preocupe, no le diré a nadie. Conozco su situación. Sé que las cosas no son fáciles en este momento, pero el bosque está cerca y quién sabe quién pueda cruzarse en su camino la próxima vez. La gente está malhumorada ahora. Es mejor no arriesgarse. Concluyó Basilisa con una sonrisa. Tomó la mano de su hijo y se alejó por el amplio camino asfaltado. Tal vez podamos visitarla de alguna manera. Tal vez ella podría ser una niñera, dijo Vika con esperanza en su voz. Egor simplemente murmuró algo para sí mismo y repitió a la vecina que no le guardaba rencor, pero que necesitaba encontrar urgentemente una niñera que cuidara atentamente a su hija en esos escasos 15 minutos en los que él casi pierde la razón, consciente de lo que podría haber sucedido. Egor acostó a su hija, aunque él mismo no podía calmarse. Todavía temblaba ante la idea de que su hija pudiera haberse perdido en el bosque. Era una sensación extraña, como si su mundo se hubiera dado la vuelta mientras miraba a su pequeña hija, y no podía creer que estuviera tan cerca de perderla en un instante. ¿Por qué te fuiste al bosque? Te lo he dicho 1 millón de veces que no debes ir allí, pero de todos modos fuiste. Si no te hubieran encontrado, no podría haber seguido viviendo sin ti, dijo Egor con voz temblorosa. Mamá podría haber vivido sin mí, y tú también puedes vivir sin mí, dijo la niña, mientras miraba sus pequeñas manos arañadas por las ramas del bosque. ¿Qué tonterías dices? No puedo vivir sin ti. Por favor, prométeme que no volverás al bosque, dijo Egor. Está bien, papá, pero fui al bosque porque quería perderme. Pensé que si me perdía me mostrarían en la televisión, y si me mostraban en la televisión mamá volvería. Vería que estoy en problemas. Vendría a buscarme y me salvaría como una verdadera mamá. Basilisa es una verdadera mamá. Ella habría ido al bosque inmediatamente por su hijo. Papá, ¿podemos ir a ver a Basilisa? Necesitamos agradecerle, dijo la niña, hablando todo de una vez. Pero sus palabras apretaron el corazón de Egor. Su hija estaba lista para arriesgarse a perderse en el bosque solo para que su madre regresara. Se quedó dormida. El hombre no podía conciliar el sueño. Seguramente iría a agradecerle a la chica, pero aún así, las palabras de agradecimiento estaban llenas de dudas esa noche. Giró el teléfono en sus manos, pero al final llamó a su ex esposa. Cuando ella respondió, la música sonaba fuerte de fondo. Luego la música se hizo más suave. Probablemente había entrado en alguna habitación para poder hablar al menos un poco. «Hola, ¿qué quieres?», respondió la ex esposa bastante brusca. Y cuando él comenzó a hablar, ella le interrumpió con impaciencia. «¿Qué quieres ahora? ¿No puedes cuidar a tu propia hija y me llamas? Tal vez deberías resolverlo tú mismo», dijo ella, bastante molesta. Karina rodó los ojos. Él no lo vio, pero sabía perfectamente que eso es lo que ella haría. Suspiró profundamente. Y ahora, la exesposa entendía lo que significaba ese suspiro. No encontraste la fuerza para llevar a la niña a un hogar de acogida y empezar de nuevo. Él colgó el teléfono, dándose cuenta de lo inútil que era esa conversación. Ni siquiera valía la pena empezarla. Sabía que no obtendría ningún tipo de compasión de su parte. Simplemente quería que ella llamara a su hija y que se tranquilizara un poco, que entendiera que su mamá la quería y tal vez algún día regresaría, pero por ahora estaba ocupada construyendo su propia vida. Egor no podía conciliar el sueño. Estaba sentado en el borde de la cama, dispuesto como un solitario, como solía ser su abuela en su infancia, sin importarle realmente. Al día siguiente era el tan esperado día libre. El hombre yacía en la cama. Su sueño era inquieto y pesado, por lo que no había buen humor en absoluto. La puerta se abrió. Aparentemente la niña pensó que su papá todavía estaba durmiendo. Se metió en la cama y se acurrucó debajo de las mantas.
Cuando Paulina se dio cuenta de que él no estaba dormido, comenzó a contarle lo que había pasado la noche anterior. Egor se alegró de ver que después del incidente de ayer, su hija parecía comportarse como de costumbre. Tal vez realmente nada había dejado huella. Después del desayuno, decidieron dar un paseo hacia las afueras del pueblo. Él tomó la mano de su hija. Ella hablaba sin cesar mientras se acercaban a la situación más clara. La casita en la que vivía Basilisa estaba en un estado espantoso. Incluso desde lejos se podía ver que no sobreviviría al invierno. El techo estaba viejo y goteaba por todas partes. Una pared se había agrietado y estaba inclinada. Le daba mucha pena a la desafortunada chica que se quedaba sola en esa desgracia, y ahora difícilmente tendría alguna oportunidad de enderezarse. «Hola, te reconocí de inmediato», dijo ella con una sonrisa al salir a recibirlos. Él la vio claramente. Una joven hermosa y amable que simplemente había caído en circunstancias desfavorables que afectaban negativamente toda su vida. Ella le sonrió ampliamente, a pesar de que detrás de ella estaba la espantosa casa donde tendría que pasar el invierno, sin ningún recurso real para arreglarla. Tengo que decirte que unas pocas veces lo intenté arreglarla, pero no tengo ni la fuerza, ni las habilidades, ni el dinero para ponerla en orden, dijo ella, encogiéndose de hombros ligeramente como disculpándose por la oportunidad que había recibido. En serio, algunas veces lo intenté. Me dieron esta casa después de que me abandonaron en la ciudad. Mi marido abusivo encontró otra víctima. Me dejó en libertad y después del divorcio, ¿a dónde podría ir con un niño en brazos? No tengo padres, salí del orfanato. Conocí a alguien en un grupo de redes sociales y me dieron esta casa para vivir, dijo, encogiéndose ligeramente de hombros. Horneé un delicioso pastel de bayas. Tu hija también las estaba recogiendo, así que podrá probar su cosecha, dijo la joven mujer, acompañándolos a la cocina. La cocina era realmente pequeña, con trozos cayendo por los bordes. Le daba ganas de ayudarla. Le daba una sensación de amargura saber que ella no podía salir del apuro. Tengo un hijo pequeño, no puedo ir a la ciudad. Tampoco puedo trabajar. No sé, a veces hay suficientes bayas y verduras del jardín. A veces puedo hacer un poco de limpieza por comida en una casa rica de aquí. Así que sírvete. La joven mujer cortó un gran trozo y lo puso frente al hombre. Los niños jugaban alegremente en la habitación contigua, riendo mientras jugaban con la nieve. «¡Está nevando!», gritó la niña, corriendo hacia la ventana. Pero el hombre no miró por la ventana, sino directamente al rostro de Basilisa. Ella miraba con melancolía la nieve que caía en grandes copos sobre la tierra helada. Si los servicios sociales se enteran de que el niño vive en una casa así, se lo llevarán. Será lo mejor. Después de todo, no podré alimentarlo ni vivir sin él, dijo ella entre lágrimas, pero rápidamente se la secó con la manga. ¿No quieres venirte conmigo? Trabajo constantemente en la ciudad. Necesito una niñera para mi hija. Te ocuparías de las tareas domésticas y te daré una habitación en mi casa. Te pagaré un salario. ¿Estás bromeando?, preguntó ella, sorprendida, mirando a su nuevo conocido. No estoy bromeando en absoluto. Preferiría contratarte a ti y a tu hijo, que aún es conocido de la ciudad, que podría cambiar de opinión en cualquier momento, dijo Egor. Ella gritó de alegría. Luego tomó sus manos y comenzó a agradecerle y a llorar. Él vio cuánto significaba para ella, pero se sintió deshonesto, ya que para él, tenerla como niñera y empleada doméstica era mucho más importante que para ella encontrar un lugar seguro. Cocino muy bien y me gusta hacerlo. Además, siempre podré llevarte a un buen médico si es necesario. Tengo muchos amigos en el campo de la medicina. Y también recuerdo muy bien cómo cuidar a los niños. Te lo prometo. Qué oportunidad tan inesperada. Estaré encantada de cocinar y limpiar todo según tus instrucciones. Lo más importante es que tu hijo tendrá un techo sobre su cabeza en este invierno tan duro. Ella de repente se calló. Luego lo miró de una manera especial, como solo lo hacen las personas que han pasado por un verdadero infierno. Sabes, cuando nos echaron a la calle,
Ambos lloramos de felicidad porque finalmente estábamos libres de su control. Pero cuando me di cuenta de lo que significaba quedarme con mi hijo sin un hogar ni un trabajo, sentí una profunda tristeza. Realmente me enviaste un ángel guardián, no hay otra explicación, dijo con una sonrisa tensa, aún sin darse cuenta de que al despertarse por la mañana se encontraría viviendo en una casa completamente ajena junto a un hombre desconocido. Pero ella no cambió de opinión. Al día siguiente, tomó su pequeña maleta y se mudó a la habitación preparada para ella. Él eligió una habitación cercana para que siempre pudiera estar cerca de su madre si se asustaba durante la noche. La pequeña Paulina estaba feliz de estar con Basilisa, y ella misma estaba contenta de pasar tiempo en casa, en lugar de en casa de la vecina, que últimamente siempre se quejaba de estar cansada. Poco a poco, la vida volvía a la normalidad. Ella preparaba deliciosas comidas y mantenía la casa impecable. Cuando él regresó a casa un día, vio a su hija vestida como una princesa, dando vueltas frente al espejo y cantando alguna canción. Jugaban a un juego que lo divertía enormemente. Nunca antes había visto a su hija tan feliz. Y el niño, evidentemente, estaba emocionado. Se acercó y examinó cuidadosamente el medallón. Es lo único que me queda del orfanato. ¿Ves aquí grabado mi nombre? Basilisa, dijo ella, ahora mirando al dueño de la casa, quien parecía preocupado por algo. He visto un medallón como este no hace mucho tiempo. Me lo trajeron. El proceso de restauración fue bastante peculiar y requirió una gran dedicación de mi parte. Lo examiné minuciosamente en todas sus dimensiones. Aunque el nombre era distinto, estoy seguro de que fue obra de un único artesano. Él aún observaba con atención los bordes del medallón, como si estuviera atraído por algún oscuro secreto que debía desentrañar por sí mismo. ¿Estás seguro? Recuerdo que ocurrió en verano, pero sería prudente revisar los documentos. Soy meticuloso en mi trabajo, pero mi mente suele ser un caos cuando se trata de números. Si lo deseas, puedo verificar la fecha exacta. Nuevamente se sumió en el silencio, enfocándose en el medallón, antes de doblarlo, antes de abrirlo. Y ahora, dentro habrá una placa de rubí rojo, dijo, y al abrirlo, vio exactamente lo que ahora llamaba Basilisa tallado en él, sin entender cómo reaccionar. Abrió la boca por la sorpresa y se sumergió aún más en sus recuerdos. El medallón que este individuo había visto antes probablemente tenía una contraparte. Se sentaron a cenar todos juntos, pero el hombre estaba absorto en sus pensamientos, examinando los patrones grabados en el medallón. Cuando lo examiné en el trabajo, entendí que era un trabajo muy antiguo. En aquellos tiempos, los artesanos que trabajaban en tales objetos pasaban mucho tiempo detallando cada filigrana. Sin embargo, el medallón en sí mismo se hizo hace mucho tiempo y la grabación fue posterior. Ya sabes, solían hacerlo así hace muchos años, en familias adineradas, preparando medallones para varias generaciones por venir. Y la grabación se hacía solo cuando nacía el heredero o la heredera. Él hablaba como si estuviera absorto en sus pensamientos, atormentado por ellos y sin poder concentrarse en la deliciosa cena. Basilisa finalmente aprovechó la oportunidad para hablar con él sobre el medallón. Escucha, ¿y si pudieras volver a encontrar a las personas que te trajeron el medallón para ser restaurado? Preguntó Basilisa, sacándolo de sus pensamientos que lo dominaban por completo. Egor apartó la mirada del medallón y la miró a los ojos, como si intentara recordar las palabras que había perdido un segundo antes. No entendí. ¿Estás diciendo que fue obra de un solo maestro? De repente, estos individuos conocen a mis padres, pero pasé toda mi vida en un orfanato. No tengo idea de quiénes son. Pero si tengo una oportunidad entre 1.000.000, debo aprovecharla, dijo Basilisa con determinación. Él la miró, pero decidió no decir nada más. Al final, era necesario organizar todo correctamente en su mente. Todavía sostenía el medallón en sus manos y no podía creer que fueran dos idénticos. A lo largo de la vida, puedes encontrarte con al menos una cosa así, pero él tenía dos en sus manos. Iván, ¿recuerdas que restauramos un medallón en el verano para esa chica?
Ella aún temblaba por no dañar la placa de rubí. Sí, respondió Iván, limpiándose las manos. Sí, con la placa de rubí, ¿verdad? ¿Estás diciendo que es obra del mismo maestro? Ya he formado mi opinión, ahora quiero escuchar la tuya, dijo Iván, acercándose y tomando el medallón de las manos del propietario del taller. Lo examinó detenidamente e incluso lo acercó a la lupa con una iluminación especial. Bueno, esto es definitivamente obra de un solo maestro. El hombre que hizo esta pieza es algo que recordaré para toda la vida. Es raro ver algo así en toda una vida, así que se graba en la memoria, dijo Iván al devolver el medallón a Egor, quien apenas aguantó hasta el final del día laboral. Tenía el número de teléfono de la joven que le trajo el medallón, así que se comunicó con ella para explicarle la situación. Ella accedió fácilmente a reunirse con él, ya que también estaba interesada en lo que estaba sucediendo. Margarita llegó puntualmente, con una expresión cansada, y su auto caro estacionado justo afuera del escaparate de vidrio de la joyería. Apenas entró, él le tendió el medallón con otro nombre. Margarita lo miró con curiosidad, con los ojos redondos, y examinó cada detalle que llamaba su atención. No puede ser. Es la primera vez que veo que mi medallón tiene una pareja, ¿sabes? ¿Podrías venir conmigo ahora mismo?, preguntó Margarita, levantando la mirada hacia Egor, quien asintió sin ninguna duda. Salieron a la calle y se subieron a sus autos, listos para partir. Egor estaba bastante nervioso, imaginando que probablemente había causado problemas innecesarios al usar los números de teléfono en un lugar tan reservado. Estaban en una zona residencial, donde solo vivían personas muy adineradas. Margarita fue la primera en bajar del auto y lo llamó. Recorrieron largos y lujosos salones, todavía decorados como si el barroco nunca hubiera desaparecido. Desde entonces, Egor no pudo evitar mirar las joyas, las pinturas costosas, los espejos ricamente decorados y los marcos de las obras de arte a su alrededor, sin poder creer que había entrado en una atmósfera tan impresionante y nunca antes vista. Pero luego, la puerta se abrió y entraron en una habitación donde el olor a medicina era pesado y casi difícil de respirar. El suero que estaba junto a la cama del enfermo parecía que acababan de moverlo. La enfermera, al ver a la hija de la dueña de la casa, se sobresaltó y se llevó la mano al pecho. Aleftina, ¿nos podrías dejar solos por un par de minutos, por favor?, pidió Margarita cortésmente. Ya he terminado, volveré mañana, dijo tranquilamente la mujer en bata blanca, echando un rápido vistazo al joven antes de desaparecer tras las altas puertas que parecían extenderse hasta el infinito. Mamá, este es el joyero al que le di tu colgante para restaurarlo. Comenzó a hablar Margarita, pero su madre la interrumpió de inmediato. Basilisa, con nombre Basilisa, dijo la madre entre lágrimas, mirándolos a ambos. Era evidente que la mujer estaba gravemente enferma y probablemente estaba viviendo sus últimos días. Egor se horrorizó al ver cómo la enfermedad había despojado a esta mujer de todo, sin importarle el dinero, las preciosas obras de arte o los caros espejos. Los días de ella ya estaban contados, y tenía que confesar. Hija, debí habértelo dicho hace mucho tiempo, pero siempre tuve miedo de que no me comprendieras. Dios mío, ¿quién hubiera pensado que en el hecho de muerte tendría que confesarlo?, dijo a través de los dientes, tomando aire después de cada frase. Su boca agarraba el aire. Mamá, te prometo que no te juzgaré. Solo cuéntame toda la verdad, ¿de acuerdo? Bueno, este medallón es exactamente igual al mío, incluso la placa de rubí en el interior, dijo Margarita con un tono muy suave, evidentemente tratando de calmar a su madre para que no se angustiara por la situación del pasado que se reflejaba en su rostro. Dos niñas, Margarita y Basilisa. La primera la nombré en honor a mi abuela y la segunda en honor a mi madre. Los tiempos eran difíciles entonces. Mi esposo era un empresario. Y nuevamente, ella suspiró pesadamente, mirando por la ventana. Recuerdo lo aterrador que fue. Horrible.
Los competidores de mi esposo secuestraron a nuestra hija, Basilisa. No pidieron dinero ni nada. No nos importó. Reunimos cada centavo necesario, pero no pudimos liberar a nuestra hija. Atraparon al malhechor, pero comenzó a resistirse y lo mataron en el acto. Recorrimos la casa, la revolvimos de arriba a abajo. Atrapamos a toda su banda, pero aún así no encontramos a mi niña. Ella rompió a llorar. Basilisa también compartió su historia. Se veía desdichada y triste, probablemente recordando el momento horrible en que fue devuelta a un hogar de niños por su familia. Con ternura, Egor tomó la mano de Basilisa y secó una lágrima que apareció en su mejilla con la palma de su mano. Recuerdo cómo me dieron este medallón con la indicación de que era mío y de que era lo suficientemente mayor para llevarlo sin perderlo. Lo cuidé apasionadamente, temiendo que me lo quitaran. Pensaba que si mis padres me dejaban el medallón, seguro regresarían por mí, dijo Basilisa. Estaban sentados en la mesa esa noche. Todas las conversaciones giraban en torno al medallón y al hecho de que la mujer moribunda podría no sobrevivir lo suficiente como para que Egor descubriera la verdad. Decidió que partirían de regreso al día siguiente. De todos modos, había alguien en el trabajo que podría cuidar a la mayor de los dos. Basilisa se ató junto a su protector, y él no se opuso. Ambos niños podrían ir a un pequeño viaje juntos al jardín de niños. Egor notó cuánto preocupaba a Basilisa e intentó cambiar de tema para relajarla un poco. Finalmente, apareció un pequeño pueblo, y con él, el hogar de niños, un edificio viejo y desgastado. «Oh, Basilisa, qué alegría verte», dijo una anciana cuidadora, corriendo hacia ella tan pronto como Basilisa vio a alguien que era como una madre para ella. Casi lloraba por lo conmovedor del momento. Luego, la joven explicó por qué estaban allí y qué tipo de información necesitaban. Y cuando el rostro de la anciana cambió, Egor se dio cuenta de que se avecinaba una gran revelación. Dejó a otra cuidadora en su lugar y los llevó por un largo pasillo que se adentraba cada vez más en el desgastado edificio. Todas las áreas estaban en mal estado. La cuidadora se sentó frente a ellos y con delicadeza tomó la mano de la joven. «Por favor, perdóname por haber mentido durante tantos años, pero no sabía que esta historia saldría a la luz y tendría que contarte la horrible verdad. Tenía tanto miedo, pero aparentemente esto era inevitable», dijo la mujer, respirando profundamente antes de levantarse de nuevo, sacando una carpeta y sacando algunas fotos tomadas hace mucho tiempo en película, cuando acababa de empezar a trabajar aquí. Había un verdadero auge de niños que llegaban a los hogares en los turbulentos años 90. Nadie se salvaba, incluso los niños que se quedaban sin padres, caían en desgracia o simplemente eran abandonados en aras de una vida mejor. Egor inmediatamente recordó las palabras de su esposa, que sugerían llevar a su hija al hogar de niños para empezar de nuevo. La sangre se le heló en las venas al recordar. Había muchos niños y todos eran diferentes. Algunos se adaptaban fácilmente, pero en aquellos tiempos todo era muy estricto. Uno de los niños huyó de nosotros. Ya ni siquiera recuerdo, tenía unos 9 años, creo. Al parecer le quitaron los derechos de los padres y decidió que volvería a su madre de todos modos. Por cierto, todo le fue bien. Se arregló después de un año y ella lo recuperó. Así que lo buscamos por todas partes. La anciana cuidadora suspiró pesadamente, cargada de recuerdos dolorosos. Intentaba transmitir con detalle lo que las fotografías mostraban, la misma cuna en la que yacía la desdichada niña. Nos llevaron al lugar donde encontraron a la niña. La policía la llevó allí, pero no sirvió de nada. Los padres de la niña no fueron encontrados. Luchamos con todas nuestras fuerzas en el hospital. Estaba grave, pero no pudimos salvarla. La niña murió aproximadamente 3 días después de ser encontrada. El medallón quedó después de ella y decidí guardarlo para ti. Solo había una con ese nombre, así que pensé que el destino estaba a tu favor. Quién sabe, tal vez valga una fortuna. Y de todos modos, después de salir del hogar de niños necesitarías recursos, dijo la anciana cuidadora, sintiéndose incómoda, como se podía notar.
Egor y Vasilisa salieron de nuevo hacia el coche, inmersos en pensamientos que parecían insoportablemente pesados. ¿Deberíamos contarle una historia tan espantosa a una moribunda? ¿O sería mejor engañarla antes de que muera? Supongo que ella se había resignado al hecho de que su hija ya no estaba viva. Al menos escuchara la verdad, declaró Vasilisa, quien claramente no tenía la intención de engañar a la moribunda. Al día siguiente, cuando Margarita lo encontró cerca de la puerta, su expresión era preocupada, pero se mantuvo firme. Egor volvió a entrar en la habitación, impregnada de olor a medicinas, y le contó sinceramente la historia, tratando de no ocultar nada. La mujer lo escuchó atentamente. Ella pidió estar sola. Margarita tomó del brazo a Egor y lo llevó al pasillo. Ella misma lucía preocupada y triste. Probablemente no me entiendas, pero es extraño pensar que tuve una hermana que murió hace mucho tiempo, sin recibir ayuda. Todos estos días he estado reflexionando sobre qué haría si finalmente descubro. Tengo una hermana. No pienses que se trata de una herencia de dinero. Mi madre tiene suficiente para mantener a 4 hijos. Simplemente siempre fui hija única y siempre deseé tener un alma gemela, concluyó Margarita. Mientras iba de camino a casa, todo el mundo a su alrededor parecía diferente para Egor. ¿Cuántos más niños como esos nunca recibieron ayuda? Sacó involuntariamente su teléfono, abrió la página de su exesposa en la red social y vio las imágenes felices de la mujer que disfrutaba de su libertad. En el fondo, Egor entendía que él era el culpable del matrimonio roto. No podía esperar que su esposa cambiara, se responsabilizara y se convirtiera en la persona que siempre quiso. Debería haberla aceptado tal como era, o haber buscado a otra mujer como Vasilisa, pero ya era demasiado tarde para recuperar algo. Entró en la casa, se cambió, se duchó y comenzó a ocuparse de los niños. Decidió construirles una cabaña para jugar a los indios y hacer un columpio para los niños que tenían una familia. Vasilisa entró en la casa, sumida en sus pensamientos y completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Vio miedo en sus ojos, pero no se atrevió a preguntar. Después de jugar con los niños, Egor fue a la cocina a cenar y al mismo tiempo a hablar con Vasilisa. Me dio una gran cantidad de dinero por el medallón, lo suficiente para tener un techo sobre la cabeza para mí y mi hijo. ¿Puedes imaginarlo, Egor?, dijo en voz baja, mirando por la ventana. Apenas podía creer que la vida le hubiera dado un benefactor dispuesto a darle una suma capaz de cambiar su vida por completo. Egor la escuchaba, pero no quería dejarla ir. Tan pronto como imaginaba que la casa estaría vacía y Vasilisa se iría con su hijo, un amargor le invadía el alma. Vasilisa, por su parte, parecía estar absorta en sus pensamientos y no había tomado ninguna decisión. Solo miraba al vacío y reflexionaba. Tal vez no te vayas, Vasilisa, dijo Egor suavemente. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque te amo. Te amo a ti y a tu hijo. Quiero que vivamos como una familia, como ahora, dijo Egor, casi sin atreverse a repetirlo. Miraba esperanzado a Vasilisa, esperando que aceptara su propuesta. Y así fue. Al día siguiente, comenzaron a vivir como una verdadera familia, y el amor, la ternura y la esperanza reinaron en la casa. Una semana después, Ekaterina falleció. Egor asistió al funeral para despedirse. Estoy muy agradecida, ¿sabes? Realmente aliviaste su destino. Se sintió mucho mejor después de que descubriste la verdad. No tengo idea de cómo el destino hizo que aparecieras en nuestras vidas y lo cambiaste todo, pero no dejo de agradecer al destino porque hayas estado en el lugar correcto en el momento adecuado, dijo Margarita con calidez, mirando a Egor. ¿Qué vas a hacer con el medallón? Ya he hecho todo, dijo Margarita mirando la tumba de su madre. Quería llevarlo consigo para encontrar a su hija allí y estar con ella. Sabes, soy una persona incrédula en todo, pero si mi madre lo quería así, que así sea. ¿Quién sabe qué nos espera más allá de la vida? Mi madre tenía razón en su fe. Egor seguía de pie junto a la puerta, mirando hacia donde termina la vida, y luego simplemente se subió a su auto.
Estaban preparándose para la boda. Habían hablado mucho sobre la próxima celebración, imaginando su futuro juntos, pero ninguno de ellos pensaba en el tiempo que les quedaba. Con cada día que pasaba, el ambiente se volvía menos agresivo. De vez en cuando aparecían destellos de sol y los primeros pájaros comenzaban a cantar, anunciando la llegada de la tan esperada primavera. Basilisa y Egor estaban sentados en un gran cenador, mirando un álbum de fotos, y no podían decidir qué fotos poner detrás de ellos en la mesa principal. No se estaban preparando minuciosamente para la boda, y no tenían miedo de que algo saliera mal. La organizadora se encargaba de todo, tratando de prever cualquier problema, mientras los futuros esposos simplemente disfrutaban de la compañía del otro. «Todavía no has decidido sobre el vestido. Nuestra boda es en 2 semanas y aún no sabes qué usarás», preguntó Egor, asombrado de cuánto cuidado estaba poniendo en este asunto. Era evidente de inmediato que la chica estaba desconcertada por su pregunta y encogió torpemente los hombros. De hecho, todavía no podía decidir sobre el vestido, porque 2 modelos literalmente la volvían loca. «Bueno, toma 2 vestidos y tendrás un cambio de vestuario en la fiesta», sugirió él, sonriendo ampliamente. «Es cierto, no bromeo en asuntos como este», dijo el hombre y se rió, tratando de apoyarla. Al día siguiente, fue a buscar los vestidos, los llevó a ambos y los colgó en el armario. No se los mostró a su amado, pero disfrutó mostrándolos a la pequeña Polina, que abría la boca de admiración, realmente deleitándose. Egor parecía ser un verdadero regalo del destino. Él mismo entendía lo importante que era para ella estar con una persona confiable, que estuviera dispuesta a asumir la responsabilidad tanto por ella como por su hijo. Su hijo ya lo llamaba papá y pasaban mucho tiempo juntos. Basilisa no podía tener más hijos, y Egor no lo necesitaba. Se ocuparían del hijo y la hija, les darían un buen futuro. Proporcionarían un buen comienzo que no recibieron de sus propios padres. Llegó el día esperado de la boda, y ella aún no podía creer que hubiera decidido casarse de nuevo, después de todo lo que había pasado en su matrimonio anterior. Pero esta vez estaba segura de que había elegido a alguien verdaderamente digno. Alguien que no la lastimaría ni la traicionaría, que estaría a su lado en los momentos difíciles, sin importar qué. Ella estaba en un maravilloso vestido que brillaba bajo los rayos del sol. Ya imaginaban cómo serían las fotos y los videos, cómo esta boda le sería recordada durante años. Y después de 10 años, se sentarían, mirarían las fotos memorables y se sentirían tan felices como hoy. El clima era maravilloso. El sol brillaba intensamente. No había ni una sola nube en el cielo. Los jardines donde iban a realizar la sesión de fotos estaban en flor, y durante varios días no había caído ni una gota de lluvia. Ni siquiera había viento que pudiera arruinar los hermosos pétalos de las flores. Los árboles parecían como si la misma naturaleza deseara que tuvieran una hermosa reunión. Basilisa descendió, y entonces Egor la vio por primera vez en su vestido de novia. Él quedó sin palabras, observando los bellos contornos de su figura y el hermoso vestido que la transformaba en una auténtica princesa de cuento de hadas. Egor sintió cómo las lágrimas afloraban. Todo debía ser así desde el principio. Ella debía ser su esposa, la boda y la vida. Todos irradiaban felicidad. De repente, uno de los invitados se acercó a Egor y le pidió que saliera, pero no explicó la razón claramente. Basilisa miró a su esposo con preocupación, pero él simplemente se excusó, diciendo que no era nada importante. El hombre se levantó de la mesa y luego salió a la calle, pero cuando vio a Karina allí, su aspecto desolado lo hizo estremecerse. Nunca la había visto en ese estado. Incluso después del parto difícil, lucía mejor. Karina había adelgazado mucho en apenas unos meses. Envejeció varios años aparentemente. Karina lo miró con desdén, como si intentara evaluar cuánto valía su traje. «No tengo ni idea de por qué has venido aquí. ¿Qué pretendes lograr? Hoy es mi boda, un día maravilloso, y has decidido arruinarlo con tu presencia», dijo Egor calmadamente, manteniendo la distancia entre Karina y él. «También tuvimos una boda una vez.
Y también dijiste que era el día más maravilloso de tu vida. Quería hablar contigo, pero parece que llegué tarde. Karina se quedó callada porque él había adelantado y aparentemente había alterado la estructura de la conversación que había planeado antes de aparecer. No tenemos nada de qué hablar tú y yo. Me abandonaste a mí y a nuestra hija, huyendo con tu amante. ¿Crees que tenemos algo en común para hablar? Preguntó Egor lentamente. ¿Quieres culparme después de todo lo que ha pasado? No tienes idea de lo que pasé criando a nuestra hija solo. No hay rastro de ti aquí. ¿Quieres hablar con nuestra hija? No hay problema. Iremos a través del tribunal de familia y pagarás pensión. Pero te daré un consejo. Mejor déjanos en paz. Construye tu vida feliz sin familia como siempre has soñado. Ella miraba fijamente sus ojos, incluso con más tristeza. Basilisa tomó a su marido del brazo y ni siquiera se molestó en hablar con la desconocida, que estaba llena de ira y odio hacia ambos. Karina se quedó sola. Sacó un paquete de cigarrillos, tomó uno con fuerza y maldijo. Karina miró por última vez el restaurante y luego se dirigió hacia el taxi, ya que no había nada más que hacer aquí. Y en el restaurante seguía celebrándose una hermosa boda. Los invitados cantaban, se divertían y disfrutaban de un hermoso día. Cuando dos personas llenas de amor decidieron unir sus vidas en matrimonio, ningún pasado podría arruinar su maravilloso presente. Habían pasado por demasiado como para permitirse sentir tristeza ahora. Con determinación, Karina decidió concentrarse en construir una nueva vida para ella y su hija. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Se prometió a sí misma que nunca volvería a permitir que el pasado la definiera y que siempre seguiría adelante con la cabeza en alto.